El hombre que convivió con un cadáver por 2 años en un barrio tranquilo de Tokio, en el distrito de Itabashi, la vida transcurría con la calma típica de muchos vecindarios japoneses. Calles limpias, vecinos educados, y puertas cerradas tras las cuales, en general, todo parece en orden. Pero tras una de esas puertas, escondido a plena vista, se desarrolló uno de los casos más perturbadores y silenciosos de los últimos tiempos. Masakatsu Nishikawa tenía 37 años cuando volvió a vivir con su padre, Kazuo Nishikawa, un anciano de 81 años que se encontraba retirado y con una salud deteriorada. Kazuo cobraba mensualmente una pensión del Estado japonés, lo cual era habitual para hombres de su edad. Ambos convivían en un departamento modesto, como tantos otros en la ciudad. Durante los primeros meses, la convivencia transcurrió sin mayores incidentes. Kazuo permanecía la mayor parte del tiempo en su habitación, descansando. Masakatsu salía poco, y cuando lo hacía, solía ser para hacer compras mínimas o cobrar la pensión de su padre en efectivo, gracias a una tarjeta que tenía en su poder. Un día, sin que se sepa exactamente cuándo, Kazuo murió. Murió acostado en su futón, de forma natural. No hubo violencia. No hubo gritos. No hubo testigos. Y Masakatsu no llamó a nadie. Ni a una ambulancia, ni a la policía, ni a un familiar. No informó la muerte de su padre. No la lloró públicamente. Simplemente, lo dejó allí. Durante los días siguientes, el cuerpo de Kazuo empezó a entrar en descomposición, como ocurre con cualquier cadáver en condiciones normales. Masakatsu, en lugar de entrar en pánico, decidió adaptar su vida para convivir con el cuerpo. Selló la puerta de la habitación donde yacía el cadáver. Puso cinta adhesiva en las rendijas, colocó plásticos para tapar las filtraciones de olor. Compró carbón activado, ambientadores industriales, y ventiladores pequeños para redirigir los olores hacia la ventana. Durante semanas, el olor de la muerte flotaba en el departamento. Pero nadie decía nada. Los vecinos quizás sospechaban de un hedor extraño, pero en Japón, donde la privacidad del hogar es sagrada, nadie toca la puerta de otro sin una razón de peso. Nadie se involucra. Nadie pregunta. Pasaron los meses. Masakatsu seguía cobrando la pensión. Utilizaba el dinero para vivir. Compraba comida, cigarrillos, artículos de limpieza. Pagaba el alquiler. La vida continuaba con una rutina casi perfecta. Cada vez que alguien llamaba por teléfono o golpeaba la puerta para preguntar por el anciano, Masakatsu mentía con tranquilidad. Decía que su padre estaba enfermo, que no podía recibir visitas, o que estaba durmiendo. Si la insistencia era mucha, simplemente no atendía. Mientras tanto, el cuerpo de Kazuo se momificaba lentamente dentro del futón. La sequedad del ambiente, sumada al encierro y a los químicos que usaba su hijo para absorber la humedad, provocaron que el cadáver adquiriera un estado de conservación perturbador. No era un esqueleto. No era carne en descomposición líquida. Era algo intermedio. Un cuerpo seco, inmóvil, abandonado, dentro de una habitación sellada. Así transcurrieron 2 años. 2 años completos. La historia podría haber continuado aún más, de no ser por una inspección rutinaria del gobierno local. En Japón, los municipios llevan un registro muy preciso de sus jubilados, ya que el cobro de pensiones públicas requiere constancia de vida. Y Kazuo hacía tiempo que no se presentaba a controles ni respondía a notificaciones. Un asistente social fue enviado a la vivienda. Tocó la puerta. Nadie respondió. Volvió días después, con la ayuda de la policía. Esta vez, forzaron la entrada. Lo que encontraron fue impactante. El departamento estaba en condiciones normales. No parecía abandonado. No era un basural. Había electrodomésticos funcionando, platos limpios, comida reciente. Pero una habitación estaba sellada. Tenía cinta adhesiva alrededor del marco, y parecía estar clausurada desde hacía mucho tiempo. Cuando los oficiales rompieron el sello y abrieron la puerta, se vieron enfrentados con una escena que nadie esperaba. Sobre un futón viejo, cubierto por varias mantas, yacía el cadáver de Kazuo Nishikawa. Estaba vestido con ropas tradicionales, secas, y el cuerpo estaba en un estado de momificación parcial. El olor era penetrante, pero ya no fuerte. Se podía ver claramente el rostro seco, la forma del cuerpo, los huesos tensando la piel reseca.
Había frascos de desodorantes cerca, bolsas con carbón activado, ventiladores dirigidos hacia las ventanas. Era claro que alguien había hecho un esfuerzo sistemático por controlar el proceso. Masakatsu fue arrestado de inmediato. Durante el interrogatorio, no negó nada. Contó con frialdad que su padre había muerto hacía 2 años y que él decidió no informar la muerte porque necesitaba el dinero. Dijo que no tenía trabajo estable, que sufría problemas de salud mental, y que no podía sostenerse sin esa pensión. También alegó que, en parte, no podía soportar la idea de quedarse solo. Vivir con el cuerpo de su padre le resultaba, de algún modo, menos aterrador que la soledad total. La justicia japonesa lo acusó de fraude y ocultamiento de un cadáver. Fue condenado a 3 años de prisión, sin posibilidad de fianza. El caso, aunque estremecedor, no fue tan excepcional como debería haber sido. Porque ese mismo año, tras una investigación a nivel nacional, se descubrió algo aún más perturbador. Más de 230.000 ancianos registrados como vivos en Japón, ya estaban muertos. Muchos de ellos llevaban años fallecidos, pero sus familias seguían cobrando pensiones en silencio, ocultando los cuerpos o haciéndolos desaparecer sin informar nada al Estado. El caso de Masakatsu fue solo el más visible, el más gráfico. Pero no fue el único. Fue apenas la punta de un iceberg social. La cara más oscura del envejecimiento poblacional, del aislamiento familiar, del colapso emocional silencioso que afecta a miles. En las semanas posteriores, medios japoneses publicaron titulares como El país de los muertos vivos o cadáveres en casa, pensiones en la cuenta. Documentales, debates en televisión, y cambios en los sistemas de verificación de vida comenzaron a implementarse. Pero el caso Nishikawa quedó como una advertencia. Una advertencia de que no siempre hay que imaginarse una escena violenta o sangrienta para contar una historia de horror. A veces, el verdadero espanto se esconde en lo cotidiano. En el silencio. En la rutina. En la soledad que se vuelve norma. Y en un hijo que prefirió vivir con el cadáver de su padre, antes que afrontar el mundo sin él. A veces, las historias más aterradoras no necesitan monstruos, ni crímenes violentos. Solo necesitan silencio. Y alguien que elija mirar para otro lado. Si esta historia te dejó pensando, hay muchas más que están escondidas en la rutina diaria. Casos reales, turbios, casi olvidados. Nos vemos en el próximo video.